Al revés. Ya. Entonces, ahora sí, como les dije, partimos con la nueva materia. Es la última unidad que vamos a ver todo lo que es líquidos y además esta unidad tan sentimos como la de la partida, si que no es tan terrible. Pero sí, importante que aprovechen entonces que nosotros nos enseñamos para que les vaya bien su asunto. Entonces, lo que vamos a ver hoy simplemente va a ser la estructura de los lípidos, para que se haga bien la nomenclatura. Y ya la próxima semana, para faltar, el miércoles, vamos a empezar con el aneurismo y luego con el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Comencemos entonces. Primera cosa importante que no se les vaya a olvidar son entonces las características o las funciones de los lípidos. Ya sabemos que tienen unos grafos de energía a largo plazo que podemos utilizar y que también constituye la membrana de las células. Y lo sabemos porque conocemos cómo son los fosfolípidos y que están formados de lípidos. ¿Sí? Pero también hay otras funciones como por ejemplo ahí o factores como la vitamina K, o también sirven de pigmento para algunos alimentos. También tenemos hormonas que están compuestas de lípidos, como por ejemplo todas las que son prioritarias, detergentes, mensajeros extracelulares, mensajeros intracelulares y también transportadores de electrones. ¿Sí? Tenemos entonces muchas funciones para los lípidos. Obviamente, las que más quiero que recuerden para esta clase van a ser las energéticas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de principal fuente de energía a largo plazo, hablamos de los ácidos grasos en particular. ¿Sí? Y de estos ácidos grasos, esto un poco recordando de biología, podríamos clasificarlos en saturados e insaturados. Y insaturados son los ácidos grasos que contienen doble C ácidos. No lo olviden, por favor. Esto deben haber visto en biología. Entonces, básicamente, tenemos que los ácidos grasos son largas cadenas de carbono que van a tener, dependiendo si son saturados o insaturados, dobles enlaces. Son simplemente largas cadenas de carbono, carbono de hidrógeno, nada más. Entonces, gracias a eso se usa la clasificación, donde dentro de los ácidos grasos saturados más conocidos, tenemos que se van a nombrar dependiendo de la cantidad de carbono que tenga, donde el más típico que vamos a usar, por ejemplo, clases que tengan, podemos decir monoinsaturados o que son poliinsaturados, ¿sí? Donde yo creo que ustedes, por conocimiento general, quizás, deben saber que los poliinsaturados son mucho más saludables que los saturados. ¿Sí? Donde dentro de los poliinsaturados conocemos el omega 3 y omega 6, son los más típicos que podemos reconocer. Y quizás vemos de las alimentaciones que podemos tener. Y también, como dato importante, saber que nosotros somos capaces de sintetizar ácidos grasos, pero justamente estos no somos capaces de producir. No somos capaces de producir ni omega 3 ni omega 6. Por lo tanto, es muy importante que nos tiramos de la dieta. Y por eso consideramos que son muy saludables. Otra cosa quizás de la biología es que podemos diferenciar a los ácidos grasos saturados y los saturados por cómo se comportan o cómo son a temperatura ambiente, donde las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y las insaturadas son líquidas a temperatura ambiente. ¿Sí? Eso igual es una característica muy importante de diferenciar entre ellos. Entonces, básicamente, así podemos ir diferenciándolos. Por ejemplo, normalmente doy el ejemplo de alimentos, porque es lo más fácil de recordar. Siempre tengo que recordar que algo saturado sería, por ejemplo, la manteca, la mantequilla, que normalmente está más sólida, realmente, sin otra cosa.
que normalmente es sólida, y inactivado podría ser, por ejemplo, aceite de oliva, que es líquido de fermentación. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco, es saturado o saturado, saturado, porque es sólido de fermentación. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, básicamente así vamos diferenciando los ácidos grasos. Cada vez que tengan un doble lado, vamos a ver y la levadura va a tener una torsión, como se ve aquí, y quizás de distintos ordenantes están como tal ordenaditas, y por lo tanto es más líquido. En cambio, los saturados, es la explicación de por qué unos son sólidos y otros no. Entonces, básicamente, ahora lo que vamos a ver es cómo nombramos a estos ácidos grasos, cómo es la nomenclatura, la estructura de estos ácidos grasos. Muy importante que lo recuerden porque para el control que tenemos la próxima semana vamos a preguntar sobre esto. Voy a poner un ácido graso y ustedes van a tener que decirme. Pero digo el nombre porque no nombre aprendido de memoria, sino básicamente la nomenclatura. Y tenemos un tipo de nomenclatura. La primera nomenclatura que vamos a ver es la del sistema delta, que básicamente consiste en contar la cantidad de carbono, tal cual así. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Y decimos entonces el sistema delta que tiene 20 carbonos, dos puntitos y ponemos la cantidad de dobles enlaces que tienen que asegurarse. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces. En el sistema delta básicamente nosotros nos dobles enlaces. Es poliinsaturable. ¿Cierto? Que tiene 5 dobles enlaces. ¿Qué otra cosa importante? Y vamos a cambiarlo porque son números fármacos. Lo siguiente que podemos decir, si ponemos, bueno, lo siguiente que podemos decir es en dónde están esos dobles enlaces, para lo cual nosotros hemos unido 90 y ponemos entonces en el carbono 5 estaba bien, en el carbono 8, en el carbono 11, en el carbono 14 y en el carbono 17. En estos carbonos había dobles enlaces, ¿sí? Que básicamente en el sistema delta, sí o sí, tiene que contar bien los carbonos. Fíjense bien, desde aquí está el primer carbono, desde aquí parto constante. No me vayan a contar el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Entonces, básicamente nombrar cantidad de carbonos, ¿no? ¿Verdad? ¿En dónde está ese doble enlace? Entonces, yo mirando, simplemente esto también puedo ir cuáles. No hay ninguna necesidad. Para hacerlo todo. 4 grados de cuál, 4 dobles enlaces. ¿Y dónde están? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, ácido graso, que es 16, delta 3, delta 5, delta 2. Entonces, te elegirían 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y contarían entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tiene que haber un enlace. 7. Aquí tiene que haber un enlace. 8, 9, 10, 11. Aquí para el doble. ¿Sí? Así entonces podrían ustedes escoger cuál es el ácido graso que representa lo que se está preguntando. Pura química orgánica. ¿Se entiende ese tema del acá? Que yo, como saturado, o eso. Sí. Eso con respecto entonces a la mentalidad delta. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de ácido graso es el que se encuentra a continuación? Claro. Saturado, ¿cierto? No tiene ningún doble de clase. Y ahora, por ejemplo, tenemos esto de aquí, y sabemos que tiene un doble enlace, así que es saturado. Este también es insaturado, pero se ve muy distinto, ¿cierto? Entonces aquí viene a que veamos si el ácido graso es trans saturado e insaturado o cis saturado. Y tenemos entonces que cuando es así, es cis, porque las circulitas quedan mirando hacia el mismo lado, los hidrógenos están apuntando hacia el mismo lado, eso es cis. Y trans cuando los hidrógenos de este doble enlace quedan mirando en sentidos contrarios. Si se dan cuenta, el cis genera mucha más torsión del ácido graso que el trans. El trans queda muy lineal también. Por eso se dice mucho que, obviamente, es más favorable que sea cis. Va a dejar más espacio que sea más líquido. En la guía que les voy a subir está en toda descripción para que. Como cuál el ácido graso tiene más que luz. ¿Ya? Se va a ver que el cuadro un poquito. Entonces, ahora vamos a complejizarlo un poquito. Complejizarlo. Y les voy a mostrar la siguiente nomenclatura. Porque básicamente, pues lo hemos visto quizás con algunos aminoácidos, los ácidos grasos también podemos separar en esenciales y no esenciales. Y esenciales son justamente los que no podemos sintetizar y tenemos que adquirir de la dieta. Y como yo les había. Entonces, por ejemplo, yo cuento desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta aquí.
mis células son capaces de sintetizar dobles enlaces. De aquí en adelante ya no son capaces de agregar más dobles enlaces. Por lo tanto, no somos capaces de generar ni omega 6 ni omega 3. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas importantes a recordar. Las células de mamíferos pueden ser células de máximo de carbonos y máximo con doble enlace hasta el carbono número 10. ¿Ya? No más allá de eso. Por lo tanto, siempre que las aleaciones esenciales es el omega 3 y el omega 6. El omega 3 es conocido como alfa-linoleico, perdón, linoleico, y el 6 como linoleico. Sí. Son los dos tipos de ácidos grasos más necesarios que necesitamos en la dieta, y finalmente los consigo de los pescados, y de los pescados. Siempre nos contábamos desde el carboxilo, sí. Desde ahí partimos contando, por eso decimos hasta aquí podemos colocar los enlaces, para acá el cuerpo no es capaz de agregar los residuos. Esto lo consumimos de la dieta, porque los mamíferos no pueden. No significa que todos los animales no. Entonces ahora, ¿por qué se llama omega 3 y 6? Esa es la pregunta que estamos del verano. Entonces, ya habíamos visto cómo era el sistema delta, que dijimos que partíamos contando desde aquí. En el sistema omega se parte contando al revés. Partimos contando desde el final, desde el último carbono del teléfono. En el sistema omega básicamente contamos al revés, y lo que se cuenta es que aparece el primer doble enlace. El primer doble es 1, 2, 3. Entonces aquí nuevamente también decimos cuántos partidos hay, cuántos dobles enlaces hay, pero ahora agregamos el sistema omega donde tenemos este símbolo de omega, en donde decimos dónde aparece el primer doble enlace. Simplemente eso es un omega 3 o un omega 6, en donde aparece el primer doble enlace. ¿Sí? Entonces es muy importante que recuerden cuando le hagan preguntas, si es el sistema delta o el sistema omega. Si les preguntan un sistema delta, ustedes cuentan de delta no omega. Si es entre los omega, ustedes cuentan de delta. Por ejemplo, yo les puse esta teoría. Nuevo aminoácido, no ácido graso. Tenemos 17 carbonos. Entonces, comentarles que en realidad de los alimentos que nosotros consumimos, nosotros vemos, no es que estén hechos solamente de un tipo de ácido graso, es una mezcolanza, y dependiendo de qué tipo de ácido graso hay, en cantidades, en porcentajes, se puede saber si es sólido o líquido. Por ejemplo, el aceite de oliva, principalmente ácidos grasos insaturados, pero no significa que no tenga saturados. No es nada, todo nada. La mantequilla tiene muchas grasas saturadas, pero también tiene saturadas y por eso podemos ver
un poquito es sobre los triglicéridos, que son una de las formas que tenemos de almacenar nuestros ácidos grasos. Recordad que los ácidos grasos no se almacenan así solitos, siempre se almacenan como triglicéridos. ¿Sí? Entonces, importante, no olvidar. ¿Ya? Pero lo importante es que es un glicerol con 3 ácidos grasos. Entonces, básicamente, de esta forma es como todos estos adipositos dentro de las células grasas se pueden almacenar los ácidos grasos, gracias a que se unen el glicerol. Y si tú lo ves en microscopía, se ve así como gotitas de grasa. ¿Ya? Los adipositos se ven así como estas gotitas de grasa que están llenas de triglicéridos. Entonces, lo más importante de recordar aquí, obviamente, es cómo se almacenan los ácidos grasos, como triglicéridos. ¿Dónde? En las células grasas. Entonces, ¿en qué parte se pueden almacenar? Principalmente se almacenan en los adipocitos, que son las células de tejido graso, y en el hígado. En el hígado también se pueden almacenar triglicéridos. ¿Sí? Como ya les dije entonces, es la fuente de almacenamiento de energía, de esta forma podemos almacenarlo por mucho tiempo. También sirve de aislante, de espacio de frío. Está compuesto por un glicerol de ácidos grasos, se almacena en el tejido adiposo y se utiliza para generar energía cuando estamos en ayuno o en ejercicio. Solamente en esas condiciones vamos a ver que se gastan esos triglicéridos. ¿Sí? En un ayuno prolongado, el ayuno prolongado me refiero a unas 14 horas de ayuno al menos, y en ejercicio intenso, no cualquier ejercicio, no caminamos, ejercicio intenso. Y generalmente tiene mucho que ver con la musculación, con hacer fuerzas muy exigentes. El otro tipo de líquidos que vamos a mencionar son los que están en la membrana, que básicamente son los glicolípidos y fosfolípidos. Que eso también ustedes lo conocen muy bien. Básicamente tenemos que, por ejemplo, los fosfolípidos, no importa cuál sea el fosfolípido, vamos a ver que van a tener ácidos grasos. En el caso del fosfolípido, que es el más común que ustedes ven en biología, tenemos que el dos. Son dos ácidos grasos que podrían ser saturados e insaturados, con una cabecita, tenemos aquí glicerol, que en vez de tener un tercer ácido graso, tiene unido un grupo fosfato. ¿Sí? Gracias a eso, nosotros decíamos que los fosfolípidos son antifáticos, tienen un lado graso y un lado que no es graso. Un lado hidrofóbico, un lado hidrofílico. ¿Sí? Recordamos un poquito de qué. Y por último, otro grupo de líquidos que no estaban en el momento anterior, los que se sirven para crear hormonas, que son los líquidos esteroidales, como por ejemplo, que ustedes pueden reconocer muy fácilmente porque tienen anillos esteroidales o núcleos esteroidales que son estos así, y no tienen ácidos grasos. ¿Sí? En este caso, estos no tienen ácidos grasos. Básicamente están compuestos por colesterol, sirven para crear colesterol, que también vimos que era muy importante, si lo vieron en biología. El colesterol es muy importante para todo lo que tiene que ver con la membrana, con la rigidez de la membrana. Y también sirve para entonces sintetizar hormonas esteroidales, como por ejemplo la testosterona, el estrógeno, el cortisol, que son muy importantes para poder macro, son necesarias. Obviamente priorizar las que son buenas, como el omega 3 y el omega 6, pero muy necesarias para la producción de células, de hormonas, ¿sí? Para tener energía a largo plazo.
para poder tener un poco de aislamiento. Entonces, cuando les pregunten por cuál es la función de los líquidos de anillos esteroidales, no olvidar todas las hormonas que probablemente las vieron o las van a ver sobre en fisiología. Muy importantes todas. Regulan cosas muy importantes. ¿Ya las vieron? Sí. No. ¿No? Sí, no. Bueno, si no las han visto, las van a ver. Muy importantes. Otra cosa importante, entonces, sobre los colesteroles. Que básicamente aquí tenemos una molécula de colesterol que gracias a la colesterol aciltransferasa, en el nombre largo, se puede generar este de colesterol, que es una forma que tenemos de poder almacenar el colesterol en nuestro cuerpo. Al igual que los ácidos grasos, el colesterol se almacena así como está, para ser almacenado. O enzima A. Y entonces, lo último que queríamos decirles, cómo se transportan estos ácidos grasos y colesterol en nuestro cuerpo, muy importante, y creo que es lo más fácil que quizás pueden recordar, porque yo creo que todas las veces se han hecho exámenes de sangre, son las lipoproteínas que están en el plasma. ¿Sí? Existen distintas lipoproteínas que básicamente, como dice el nombre, son proteínas que tienen lípidos de una mezcla de ambas, y lo que hacen es transportar todos los ácidos grasos y triglicéridos por nuestro cuerpo. ¿Sí? Tiene una capacidad de fosfolípidos, tal como se ve aquí, que en fondo forma una especie de vesícula, y en su interior tiene mucho colesterol, tiene las poliproteínas que son más grandes que este tipo de lipoproteínas, y una capa interna llena de triglicéridos y de este colesterol. Recuerden que así se almacena el ácido graso como triglicéridos y este de colesterol. ¿Ya? Y estas lipoproteínas se clasifican en distintos tipos. ¿Sí? Esto es lo que tienen que recordar. ¿De qué depende cómo se clasifican? Es de la densidad que tienen. ¿Sí? Y cuando hablo de densidad, me refiero a que entre más proteína tiene, más denso es. ¿Sí? Recuerda que la proteína que sea mucho más llega a cárcel. Por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de tamaños de estas proteínas, comenzando con los kilonitrones. Los kilonitrones son entonces las primeras lipoproteínas que aparecen en nuestro torrente sanguíneo cada vez que comemos. Cada vez que nosotros comemos, ingerimos alimentos y se absorben las grasas en los tejidos de nuestros intestinos, pasa al torrente sanguíneo esto como un kilonitrón, que está lleno entonces de mucho colesterol y triglicéridos. Estos kilonitrones van a avanzar por el sistema sanguíneo hasta llegar al hígado, donde el hígado va a tomar todos estos componentes de lipídidos y va a producir lipoproteínas como tal. ¿Cuáles puede producir? Principalmente lo que produce es la PLDL. En el fondo, estas son las variaciones del IGE. Esto se llama lipoproteína de muy baja densidad, o sea, lipoprotein, very low density. Very low density protein. Sí, ya tengo que pensar. Estas entonces proteínas van entregando los lípidos de colesteroles y a medida que van entregando colesterol, entonces va quedando menos líquido y teniendo mucha proteína, entonces va a empezar a aumentar la poquito su densidad. ¿Sí? Entonces se van a ver que entre más líquido es, más denso es. ¿Por qué? Porque entrega mucha grasita, entrega solo colesterol y ácidos grasos, va perdiendo tamaño, pero las proteínas siguen pesando, entonces va aumentando su densidad. ¿Sí? A medida que van avanzando por la sangre, van entregando líquidos a las células, colesterol y ácidos grasos, entonces va perdiendo tamaño, pero las proteínas siguen ahí, entonces se va volviendo más denso y todo contacto. ¿Sí? Entonces, a medida que van pegando el colesterol y ácidos grasos,
va perdiendo tamaño y se va volviendo más denso. Y así como la LDL que va pegando su colesterol, va a pasar a ser IDL, que es de intermedia densidad, hasta volverse LDL, de baja densidad. ¿Sí? Muy de entregar colesterol y hacer grasa a todas las células de nuestro cuerpo, desde el hígado hacia las. Y por último, tenemos la HDL, que es de High Density Lipoprotein, de alta densidad, que básicamente es la que hace el retorno. Toma el colesterol y los grasa que sobran de las células y lo devuelven hacia el hígado, hacen el transporte inverso. Por eso se dice que es de el colesterol bueno, porque devuelve el colesterol y los grasos al hígado. Todo lo que sobra lo devuelve al hígado. Entonces le decimos que es bueno. Entonces, básicamente, así es como va aumentando el tamaño, pero va perdiendo su densidad. Entre más pequeñito, vemos que es más denso. ¿Sí? Entonces, nuevamente de repaso, por si que no se me entiende también, cada vez que un alimento que tienen grasas, estos son absorbidos entonces en nuestro intestino y son convertidos en kilomicrones, en bolitas que son kilomicrones que van a pasar entonces al torrente sanguíneo y al torrente linfático. Estos kilomicrones van a viajar por nuestro sistema sanguíneo hasta llegar al hígado. En el hígado es tomado todo lo que tiene el kilomicrón, que sería todo lo que es ácido graso, colesterol, y va a producir VLDL. Muy baja densidad. Esa VLDL va a empezar a entregar colesterol y ácidos grasos a todas las células que lo necesitan, convirtiéndose así en IDL y en, finalmente, LDL. Esta LDL entonces sigue entregando. La HDL, la de alta densidad, que es muy pequeñita, que hace el transporte inverso. Toma colesterol de las células, toma ácidos grasos y los devuelve al hígado. Por eso decimos que es bueno. ¿Sí? Entonces, las lipoproteínas se han clasificado por mucho tiempo. Es un distribuido normal de sangre. Se ha visto entonces que personas, pacientes que tienen alta LDL, puede ser LDL y DL, pero sobre todo la LDL, tienen mayor probabilidad de tener estas placas de ateroma. ¿Sí? Por eso decimos que este tipo de lipoproteínas son aterogénicas, que aumentan la probabilidad de tener aterosclerosis. En cambio, se ha visto que personas que tienen alta HDL sobre esta placa, la verdad es que no es tan simple como decir que es esta LDL y se quiere pegar en las arterias o en el intestino. La verdad es que LDL se le dice que es malo, aunque es muy importante y necesario porque si no nuestras células no tendrían colesterol y ácidos grasos. Esta LDL cuando está en altas cantidades en sangre, o sea que en verdad es porque nosotros consumimos en exceso este colesterol y ácidos grasos, cuando hay mucho LDL entonces en sangre, va entregando y va perdiendo tamaño. Y pasa mucho tiempo en nuestro torrente sanguíneo más del normal, eso significaría que tenemos en exceso, porque comemos mucho, se empieza a oxidar. Esta LDL oxidada es reconocida por nuestro sistema inmune como algo extraño. Los macrófagos que andan en nuestros tejidos
son capaces de fagocitar, de tomar este LDL oxidado porque piensan que es algo extraño. Y empieza a generar un estado inflamatorio porque encontró algo extraño. Ese estado inflamatorio llama a más macrófagos, a más células inmunes a la zona donde lo pilló, porque piensa que hay algo extraño. Y en el fondo este macrófago no es capaz de degradar el oxidado. Queda ahí adentro y no puede eliminarlo. No es capaz de degradarlo. Y ahí es cuando hablamos que estos macrófagos se convierten en células escumosas. Y así se le llama en el fondo macrófago lleno de oxidado, que no es capaz de hacer nada con eso y queda inservible. Estos macrófagos cuando toman el oxidado se esconden aquí justo entre las células del músculo y las de la arteria. Quedan entonces entre medio de las capas de la vasosanguínea y se empieza a acumular, empieza a llenarse de estos macrófagos que están llenos de oxidado y se genera un estado inflamatorio. Y a eso es lo que nosotros le llamamos en el fondo la placa de ateroma. No es que podamos tocarlo, que la sangre esté en contacto con la grasa, sí. Está en porque todo problema es bien exceso. Todo lo identifica es un exceso. Entonces, todos probablemente también tenemos una placa de ateroma en nuestros vasos sanguíneos. ¿Sí? Que en el fondo son este estado inflamatorio que se genera en el vaso sanguíneo. De estas placas, nosotros decimos que hay placas estables e inestables. Las placas estables generalmente están dadas por personas que generalmente se alimentan bien, tienen un buen estado físico en el ejercicio, que fortalecen este cubierta fibrosa y permite que no se suelte fácilmente esta placa de ateroma. Pero tenemos personas que tienen un mal estado físico, que no hacen ejercicio, son sedentarios, que tienen un estado inflamatorio constante, que tienen una mayor carga de ateroma y que se puede soltar en cualquier. Se puede soltar en la boca, por ejemplo, un deportista de rendimiento, si tiene esta placa y pensamos que se genera un golpe muy fuerte, podría llegar a soltarse. La única diferencia es que la inestable se puede en cualquier momento. ¿Me hace con la presión? ¿Qué se pasa? Sí, por eso tenemos personas que es un abuelito que está asustado en el hotel y le da un infarto. Porque tiene placas inestables que pueden llegar a generar eso. Pero la estable es mucho más difícil que se explode como sí. Entonces, eso es lo que quería comentarles al respecto. No es que sea malo, la verdad es que es muy útil y necesario, pero obviamente si comemos en exceso, tenemos LDL de exceso, de sobra, que se va a oxidar y va a generar una placa de ateroma. Es el LDL oxidado el que genera la placa de ateroma, sí. Para que se lo va a oír toda la vida, la gente le va a decir colesterol malo, pero no es que sea malo. El exceso claramente hace daño. ¿Sí? Y en realidad el examen de sangre se puede medir el LDL oxidado. No es de rutina, porque es más caro, pero se puede medir. Y eso sería mucho más, mejor que ver solamente el LDL. Entonces, aquí les dejo un rango normal de una persona, por ejemplo, colesterol total, idealmente siempre tiene que estar inferior a 200, ¿sí? El HDL, lo ideal es que siempre esté sobre 60, o sobre 40 en realidad, pero sobre 60 es ideal. Antes se decía que entre más alto era mejor, era más protector, pero hay estudios recientes que dicen que igual el exceso de HDL podría generar daño, pero eso todavía es un poco estudios que no han dado al respecto. Así que hasta ahora se dice que entre más alto, más potente. El LDL ideal siempre bajo 140, pero ojo que cuando va aumentando la edad, tiene que ir bajando este rango. Si hablamos de personas, por ejemplo, adulto mayor, lo ideal es que esté inferior a 100 o inferior a 80. ¿Sí? Va a depender mucho si la persona es fumadora, si tiene obesidad, se va bajando este rango a medida que se tienen más factores de riesgo. Si yo tengo hipertensión, si yo tengo, sí, fumador, hipertensión, diabetes, este rango tiene que bajar. Esto es con una persona sana que no tiene ningún otro problema, entonces, menor a 140. ¿Sí? Y los triglicéridos siempre deben estar menor a 105. Eso es con respecto a los humanos.
sería entonces, nos quedan 4 minutos, así que poquito yo creo que lo hacemos en la próxima clase para no perder tiempo. Y ver cómo andamos. Ahora explicaré. A ver, ¿cuántas preguntas son? Vamos a ver. Tú. Bueno. ¿Ver? Yo estoy muy contestado.